Estamos en el momento preciso. Última pregunta, ¿confiáis en Rajoy? Sí, claro, por eso estamos aquí. Estupendo, precioso. ¿Van ustedes contentos? Muy contentos. ¿Dónde vienen? De Cangas de Morrazo. Buen viaje. ¿Confías en Gracias. Rajoy? Sí. Muy bien, muchas gracias. Con más confianza que antes, misma. Más. Se nota más fuerza. Sí. Sí. Para ganar. Para ganar, ¿Llegó claro. un momento? Sí, yo creo que sí. Estamos en ello. ¿Llegó un momento? Chegou o momento, eso esperamos todos. Eu creo que vai conseguir. Muchas gracias, buen viaje. Llegó un momento. Yo creo que llegó el momento. Por última, una pregunta. El CIS daba que el 50% de los gallegos quieren cambiar de gobierno. Yo creo que sí, que seguramente superan el 50%. Muy bien, muchas gracias. Buen viaje. Llegó un momento. Eu penso que sí, eu penso que chegou. Estivemos esperando este momento e creo que chegou ahora chegou o momento e creo que se vai cumplir. Es el momento de Alberto, pero ¿confías en Rajoy? Por suposto que sí. Si isto se normaliza un pouco e se sale da crisis e ao final a xente vai dar a razón a él. Del meeting. Muy contenta. Sí. Muy contenta. Mira aquí, estamos emocionados, de verdad. Ha sido impresionante. Llegó un momento. Chegou. Imos ganar. Hola, ¿qué tal? ¿Salís contentas del meeting? Sí, muy contentas. ¿Veis buenas esperanzas, buenas vibraciones? Sí, claro, por supuesto. Feijóo presidente. Sí, es el momento de Alberto. Es el momento de Alberto. Llegó el momento. Chegou o momento. Muchas gracias. Te pregunto, ¿llegó un momento? Sí, tenemos que ganar ya. De urgente. Hay que hacer cambio. Hola. Vamos a ganar. Llegó un momento. Llegó. ¿Sí? ¿Estás Sí. contenta? ¿Has salido más contenta de lo que estabas? Sí. Esto fue un verdadero éxito. Me encanta. Pero esto es el vivir de Galicia. Vamos a ganar. ¿Llegó un momento? Chegou o momento. Chegou o momento. Ahora é o momento. O momento de que cambie Galicia e que Alberto Núñez Feijóo sea o novo presidente. Muy bien. ¿Tú qué impresiones has sacado? Una impresión impresionante sacado de este meeting, lleno de gente. Yo creo que la gente está con mucha ilusión, tiene una gran esperanza, yo creo que hay sobre todo alegría y todos estamos deseando que llegue el 1 de marzo para que tengamos un nuevo presidente. ¿Llegó un momento? Hombre, sí, yo creo que sí, Eso está muy claro, no hay otra salida. Estamos convencidos. ¿Llegó un momento? Claro que chegou, tiña que chegar antes que ahora. ¿Llegó un momento? Sí, llegó un momento, Llegó un por momento. supuesto. Sí. ¿Tus impresiones después del meeting? Pues muchísimo éxito de público y la verdad muy buen ambiente. Creo que Alberto Núñez va a ganar las elecciones el próximo 1 de marzo. ¿Llegó un momento? Home, eso xa seguro, vamos. Eso xa estábamos esperando fai tempo porque non hai mellor presidente que Feijóo. Ningún. ¿Llegó un momento? Chegou, eu creo que xa está aquí. Xa chegou, pero total. ¿Llegó un momento? Chegou o momento de votar ao PP. Chegou un momento, sí señor. A ver se temos suerte, de haber un cambio, porque o cambio fai falta. ¿Qué reivindica usted, por favor? Yo reivindico que los sindicatos, ¿dónde están metidos los sindicatos? Con los 4 millones pagados. O sea, teóricamente están comprados, porque como el PP era una huelga así, otro también. Esta gente, ¿dónde son los? ¿Qué decían esta gente? Claro. Es que está Belén haciendo. O sea, ¿usted está en paro? Yo estoy en el paro, señor, con 58 años, con 40 años cotizados y no tengo derecho a pensión. Pero está en el paro... Estoy en el paro, paro definido, de mayores de 52 años. Y tengo 58, no tengo derecho a pensión con 40 años cotizados, en gran régimen general. Entonces, los sindicatos, ¿qué es lo que defienden? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha salido el meeting? La verdad es que ha estado impresionante. Alberto creo que hoy se ha coronado ya anticipadamente presidente de la Xunta de Galicia porque ha hablado con mucha fuerza y la gente le ha respondido maravillosamente.
Entonces chegou o momento. Chegou o momento, verdadeiramente chegou o momento que necesita Galicia para vencer todas estas dificultades polas que estamos pasando e ademais o momento que nos levará despois de Alberto a presidencia da Xunta de Galicia a Mariano Rajoy no 2011, porque se van a adiantar as eleccións no 2011 como moi tarde a Moncloa. La siguiente pregunta ya me la ha respondido. ¿Confía en Rajoy? Totalmente. Creo que si alguien tenía alguna duda, estos días toreando la crisis que le están produciendo desde los aledaños del PSOE, desde el Grupo Prisa, pues creo que ha demostrado que es un presidente con garantías para gobernar España y sacarla de la crisis en la que estamos. Chegou o momento. Sí, chegou o momento, estou convencido de que chegou o momento. Vendo isto tan cheo, tanta xente, tanto ánimo e consultura que ten o noso futuro presidente, eu creo que chegou o momento, estamos todos moi animados. ¿Cree que vamos a ganar las elecciones llegando a la mayoría absoluta? Eu, do meu punto de vista, podeche dicir que sí, estou moi convencido. Nós somos de Ourense, estamos traballando para sacar os 9 diputados que temos e o vamos a conseguir. Chegou o momento. Chegou o momento. Tú xa tuveche un momento antes, que xa tuveche un triunfo importante aí que fucho que saliu seleccionado para o que é o vídeo promocional do noso programa, non? Ademais Rajoy pois confiou moito no que tú andas recollendo a pé de obra, non? Eu creo que chegou o momento. Ademais eu diría que hai dous momentos importantes que os vimos hoxe. Feijóo saliu de aquí a hombros e a hombros vai entrar tamén o próximo día 2 de marzo, bueno, en abril será, porque é cando se tome posesión como presidente da Xunta, porque primeiro se constituye o Parlamento, pero entrará desde logo na presidencia da Xunta tamén a hombros, porque creo que sí, que o merece e porque Galicia necesita un impulso importante. Nós non podemos seguir coa crise que estamos vivindo neste momento. Es el momento de Alberto, pero tú confías en Rajoy. Siempre confía plenamente en Rajoy. Rajoy ha demostrado ser un hombre preparado, con capacidad de liderazgo, con capacidad para gestionar, lo ha demostrado por todos los ministerios que ha pasado y sobre todo nosotros, egoístamente, tenemos que confiar en una persona que además de ser nuestro próximo presidente de España es gallego, pontevedrés y que va a tirar mucho por los intereses de esta tierra. Chegou o momento. Sí, eu espero que sí, co que hoxe podemos ver aquí na Plaza de Toros Pontevedra un acto histórico, pois de alguma maneira estou totalmente convencido e seguro de que nos vai a levar a esa maioría necesaria para gobernar na Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo de presidente. Sabíamos de antemano que vamos a ganar, eso es genial para empezar las elecciones, pero ¿está convencido el partido que va a ganar y obtener la mayoría? Estamos totalmente convencidos, e máis esta frase que creo que xa célebre en Galicia de que chegou o momento, este momento do Partido Popular e polo tanto ante o fracaso estrepitoso deste goberno dos 3 últimos anos e medio, creo que agora chegou o momento do Partido Popular e creo que Galicia, esta ilusión que está movendo neste caso a caravana do Partido Popular, nos levará seguro á presidencia da Xunta. Después de una jornada muy emocionante, despedimos la transmisión desde Pontevedra, desde la Plaza de Toros, la voz de la calle.tv. Gregorio Andión.